Hola y bienvenidos a nuestra sesión de hoy. En una sesión anterior del generador de formularios, cubrimos la interfaz del generador de formularios. Y ahora, en nuestra sesión, recorreremos el proceso de crear un nuevo formulario utilizando nuestro generador de formularios en Open Memories. Así que al final de esta sesión podrás diseñar formularios adaptados a tus necesidades de atención médica sin tener que escribir una sola línea de código. Así que vamos a comenzar a crear un nuevo formulario. Entonces cuando haces clic en el constructor de formularios, aquí, ahora te llevará al panel donde puedes ver básicamente los otros formularios que has creado antes. Y puedes ver que algunos están publicados y el resto todavía están en borrador. Así que simplemente hagamos clic en el botón de crear un nuevo formulario para que ahora podamos entrar en donde realmente se lleva a cabo la creación del formulario. Para esta sesión vamos a usar el constructor interactivo. Comencemos a crear el formulario de inmediato. Cuando haces clic en el enlace Comenzar a construir aquí, se te pedirá que ingreses los detalles del formulario. Y escribe el nombre del formulario. Debes escribir o se te requiere dar a tu formulario un nombre claro y descriptivo. Por ejemplo, usemos COVID-19. Formulario como ejemplo. Y en términos de la descripción del formulario, brevemente se te requiere describir el propósito del formulario. Por ejemplo, en nuestro caso, el formulario de COVID. Podemos decir que este es un formulario para inscribir. Un formulario para inscribir. Rodando pacientes. COVID-19. COVID-19. Así que adelante, haz clic en Crear formulario para guardar los detalles del formulario. Y ahora, desde aquí, el siguiente paso es agregar una página a nuestro formulario. Entonces, los formularios en O3 están organizados en páginas y esto facilita el manejo cuando tienes formularios grandes. Y para el propósito de esta demostración, vamos a crear 2 páginas para que podamos ver cómo se ven, pero puedes crear tantas páginas como necesites, cada una enfocándose en un aspecto diferente de tu recolección de datos. Así que creemos 2 páginas para un formulario de COVID, una que se enfoque en los signos y síntomas de la COVID-19. Déjame avanzar. COVID-19, signos y síntomas. Voy a guardar esa página. Y luego también podemos crear otra página que se enfoque en pruebas de COVID. COVID-19. Así que esas son nuestras 2 páginas dentro de este formulario. Después de agregar las páginas, ahora puedes ver que tenemos nuestras 2 páginas. Ahora podemos añadir una sección dentro de la página. Entonces, la sección te ayuda a agrupar preguntas relacionadas. Y esto es realmente clave para asegurarse de que el formulario esté organizado lógicamente. Entonces, ¿hay signos y síntomas de COVID-19? Vamos a crear una sección, algunas secciones aquí. Podemos tener nuestra primera sección como detalles de la visita. También podemos agregar otra sección llamada detalles del paciente.
También podemos agregar el tercero, conocido como presentar. Presentando con prints. Bien, entonces tenemos nuestras secciones, 3 secciones dentro de nuestra primera página. Y en la segunda página podemos crear solo una sección. Pruebas de COVID-19. COVID-19. 19. Pruebas. Bien, entonces, aquí una vez que tenemos nuestras secciones, estamos realmente listos para agregar preguntas a cada una de las secciones. Y podemos ir a nuestra primera sección, que trata sobre los detalles de la visita y agregar un par de preguntas allí. Así que en los detalles de la visita podemos añadir un encuentro, ubicación, cosa, doble. Para cada una de las preguntas, básicamente, necesitas proporcionar información referente a esa pregunta. Y como puedes ver, la primera información que se requiere respecto a esa pregunta es el nombre de la pregunta o la etiqueta. El ID de la pregunta, y es bueno mencionar que un ID de pregunta debe ser único para cada pregunta. Y esto es realmente crucial para el mapeo y análisis de datos. Así que usamos camel case, por lo que esta función aquí solo va a convertir tu etiqueta a camel case. Luego tenemos la otra configuración de las propiedades de la pregunta, que es si la pregunta va a ser obligatoria u opcional. Luego también tenemos el tipo de pregunta. Necesitas especificar un tipo de pregunta y veremos esto con más detalle en otra sesión. Y también necesitaremos especificar cómo queremos que cómo se mostrará la pregunta, como si va a ser un texto, una fecha, un multi-checkbox y así sucesivamente. Y también veremos esto en más detalle después. Así que para nuestra pregunta de ubicación del encuentro, esto va a ser un tipo de pregunta de ubicación de encuentro y es un select extended rendering type. Quiero agregar otra pregunta aquí, encuentro. Fecha del encuentro. Y para la fecha del encuentro, este será un tipo de pregunta de fecha y hora de encuentro. Se mostrará como una fecha. Así que aquí puedes seleccionar si deseas corregir los datos, tanto el calendario como la hora, solo el calendario o solo la hora. Y yo voy a elegir solo el calendario. Déjame agregar otra pregunta final en la sección de detalles de la visita, que es proveedor de encuentro. Proveedor de encuentro. Proveedor del encuentro tiene el tipo de pregunta de proveedor del encuentro y UI Select Extended Rendering. Así que dentro de mi sección de visita tienen los detalles de la visita de este paciente que me gustaría corregir. Y estoy bien con eso. Quiero capturar algo sobre los detalles del paciente. Y aquí hay un ejemplo de cómo puedo capturar los detalles del paciente. Se trata del tema de fumar, el estado de fumador. Entonces, esta va a ser una pregunta de tipo observación y el tipo de respuesta es seleccionar. Entonces, aquí, en la búsqueda de un concepto de respaldo, es bueno mencionar que puedes
usar un código si lo sabes de inmediato. Así que puedes escribir el código en sí. Por ejemplo, estoy tratando de escribir 1064, así que 1054, cuando comienzas a escribir, básicamente, debería poder darte algunos de los códigos que existen. No recuerdo el código para el estado de fumador. También puedes intentar escribir fumador, pero es importante que conozcas el concepto de respaldo antes de buscarlo aquí para que puedas ser claro. Por ejemplo, si yo, déjame intentar escribir 163.2.0.1. Lo siento, necesito repetir esto de nuevo. Estado del tabaquismo. Y esto es correcto. Entonces escribo 163. 201. Bien, ahora puedes obtener tu concepto. Podemos guardar esto. Concepto. Y básicamente para los conceptos, básicamente están vinculados o integrados con tus datos existentes para asegurarse de que tu formulario esté alineado con las terminologías médicas. Y eso vincula tu pregunta con los datos clínicos estandarizados, asegurando la consistencia en todos tus registros. También podemos añadir una pregunta aquí. Permiso para presentar en la conferencia. Así que déjame añadir. Llamar líderes. Presentando. Presentando. Comprimir. Así que esta también es una pregunta de tipo observación. Y uno podría tener múltiples síntomas y señales de quejas. Entonces voy a seleccionar el multi-checkbox para poder, o el problema del sistema me permitirá seleccionar múltiples quejas que el paciente ha presentado o ha mostrado. Así que para el concepto de apoyo también necesito saber nuevamente qué concepto representa el COVID-19. Signos y síntomas. En los últimos 14 días, esto es lo que estoy buscando. Y entonces los conceptos, algunos de los conceptos realmente tendrán respuestas que necesitarás ahora seleccionar dependiendo de lo que quieras ver o usar para tu sistema. Así que voy a continuar y seleccionar todo bajo las respuestas para quejas presentadas en los últimos 14 días. Y luego guarda. Entonces, básicamente he creado las páginas para mí. He creado el formulario, las secciones y también he creado las preguntas. Entonces, cuando realizamos los cambios y previsualizamos, podemos empezar a ver cómo va quedando nuestro formulario. Entonces, puedes ver que tenemos la página bajo los signos y síntomas de COVID-19, mostrando los detalles de la visita. Y aquí tenemos la ubicación del encuentro, las fechas y el proveedor del encuentro. Creo que tenemos un problema aquí, tal vez relacionado con el concepto
necesitaremos solucionar esto, pero no lo vamos a abordar de inmediato. Veremos esto más adelante. Nuevamente, también tenemos nuestra tercera sección aquí, o sí, que tiene la pregunta de conferencia permitida de presentación. Como puedes ver, es una selección múltiple. Tiene las respuestas que seleccionamos mientras creábamos este formulario. Básicamente, es como una introducción sobre cómo crear tu formulario y cómo se configuran y se agregan las propiedades a tus preguntas. En nuestra próxima sesión exploraremos algunos de los tipos de preguntas, como mencioné, ARIA, y también veremos el tipo de renderización, así que el tipo de renderización y también el tipo de pregunta. Básicamente, tomaremos algunos de los ejemplos que es probable que encuentren al construir sus formularios. Toma algunos de los ejemplos que probablemente encontrarás cuando esté construyendo tus formularios. Muchas gracias por escuchar. Adiós.